Existe una leyenda muisca que habla sobre la creación de la chicha. En dicho relato se cuenta la historia de una mujer indígena que, abrumada y desesperada por el castigo que se le había impuesto por serle infiel a su esposo, huyó a la laguna de Guatavita y allí buscó, en medio de su soledad, el consuelo en la fermentación del maíz que encontró entre las laderas de dicho estanque. Y es ahí donde la facua, más conocida hoy en día como la chicha, se convirtió en una bebida ancestral andina que comenzó a ser utilizada por los muiscas en los rituales de ofrendas, en donde las mujeres más puras y castas de la tribu que no se habían desarrollado eran seleccionadas para masticar y salivar el maíz durante el proceso de fermentación. A diferencia de otras bebidas ancestrales, la facua tenía como fin trascender a un nivel elevado de espiritualidad, que pretendía dar alegría y trascender en la mente hasta llegar a los comienzos del mismo ser. Dado que existían diversos tipos de chicha, se comenzó a utilizar de diversas maneras. Por ejemplo, cuando la chicha tenía un menor tiempo de fermentación, se consumía como bebida predilecta para acompañar las comidas. Pero cuando la misma constaba con un tiempo de fermentación mayor, era destinada a grandes festividades, pues debido al grado de fermentación y altos grados de alcohol de la misma, podría llegar a embriagar a los comensales que la consumían. Y aunque su uso estaba empañado de sabiduría ancestral, con el paso de los años y los diversos cambios de gobierno que se presentaron en la región, comenzó a cambiar de a poco su rumbo y consigo su historia. Durante el periodo de la colonización ocurrió algo bastante interesante, y es que aunque se utilizaron diversos argumentos para desprestigiar el consumo masivo de la chicha, los españoles la convirtieron en una de las bebidas predilectas para el consumo, pues afirmaban que por su abundancia, la facilidad de su elaboración y su económico acceso, la misma se convertía en una de las bebidas prácticas para embriagarse y calmar la sed, por lo que las famosas chicherías, centro de concentración máxima de viajeros, campesinos y comerciantes, se convirtieron en los lugares predilectos para distribuir el manjar que los dioses habían puesto en la mesa para deleite de los interesados. A pesar de esto, existía una clara distinción de clases sociales, que tenía una marcada crítica hacia el sector popular que consumían la chicha o frecuentaban las chicherías, pues durante el periodo del virreinato de la Nueva Granada se expresaba con frecuencia dichos que reflejaban que la chicha era un brebaje que, al ser consumido por las personas, las convertía en simios agresivos, por lo que la corona española comenzó a limitar el consumo de dicho brebaje bajo los supuestos de que dañaba al espíritu, deterioraba la salud física y mental, que volvía torpe a la gente y los hundía en pecados gravísimos. Ahora bien, desde una perspectiva objetiva es importante señalar que la realidad durante la colonización era que la elaboración de la chicha no se daba bajo los mejores estándares de asepsia, porque incluso en muchos establecimientos se seguía masticando el grano de maíz y utilizando vasijas de barro sucias, que muchas veces contenían gran variedad de insectos, pero para la época era obvio que dichos estándares no serían los más adecuados, pues la higiene no era algo que rondara las casas y las calles en aquel tiempo, por lo que el presidente de la Audiencia, Pérez Manrique, expidió en 1628 un documento en donde se le prohibía a los habitantes de Santa Fe vender, tomar y hacer chicha, y así, en tal caso llegaran a quebrantar la ley, se someterían a una multa de 200 pesos que podría ser pagados en dinero o en azotes. En 1693, el arzobispo de Santa Fe, Ignacio de Urbina, excomulgaba a aquellos que vendieran, produjeran o compraran chicha, y también en 1776 el virrey Flores intentó eliminar las chicherías
bajo el argumento de que el consumo de dicha bebida era solo deseada por las clases pobres, pues era su principal alimento. Pero con la llegada de la Revolución Latinoamericana, se dio inicio a las trompetas que anunciaban el juicio final para la chicha. Cuando Bolívar, el libertador, llegó al poder, no dudó en ponerle freno al consumo de la chicha. De hecho, el 20 de marzo de 1820 emitió una carta a Francisco de Paula Santander, hablando sobre la bebida ancestral. Allí le expresaba su preocupación por el envenenamiento que había sufrido las tropas liberadoras en Sogamoso por el consumo constante de chicha, que ocasionó la muerte de varios hombres a su cargo, por lo que se apresuró a firmar un decreto dejando en claro la rotunda prohibición, diciendo: prohíbase desde hoy y para siempre la fabricación y expedición de la chicha en Sogamoso. Cabe señalar que rondaba un término acuñado a la chicha para determinar una supuesta enfermedad llamada chichismo, que solía ser representada bajo la caricatura de un indígena con mal olor, analfabeto, con sífilis, en un estado de posesión total por el consumo abusivo de la chicha. En 1949, el presidente Mariano Ospina Pérez, valiéndose de lo ocurrido en el Bogotazo, emitió el decreto 1829 de 1948, en donde se decía: desde el 1 de enero de 1949, solo podrá fabricarse, venderse y consumirse en todo el territorio de la República bebidas fermentadas provenientes de la caña, así como el maíz, el arroz, la cebada u otros cereales y de frutas, cuando ellas hayan sido sometidas a todos los procesos que requiera su fermentación y pasteurización adecuadas, por medio de aparatos y sistemas técnicos e higiénicos, y que además sean vendidos en envases cerrados, individuales, de vidrio u otro material, todo esto reglamentado por el gobierno nacional. Con ese decreto se abrió la puerta para que las grandes industrias de producción cerveceras del país se posicionaran, bajo publicidad sucia que se esparció rápidamente en periódicos, revistas y comerciales, en donde se buscaba que la gente prefiriera tomar cerveza u otras bebidas alcohólicas antes que la chicha, utilizando la imagen de la pola para empoderar la imagen de la cerveza. Esto ocasionó que el consumo de chicha se redujo y con ello el cierre de miles de establecimientos de comercio que se valían de la elaboración de la bebida ancestral, pues el gobierno de Ospina Pérez ayudó desde la política a acabar con la chicha. Aunque parecía que todo estaba perdido, la realidad es que la chicha siempre permaneció en la clandestinidad, en zonas específicas en Colombia, por lo que hoy en día podemos apreciar su sabor en lugares como el Chorro de Quevedo, en donde la elaboran con distintos colores y sabores. Cabe señalar que gracias a eso, hoy en día la gastronomía colombiana ha buscado renacer la elaboración de la chicha, bajo la bandera de creatividad culinaria, lo que ha generado que muchos restaurantes utilicen la chicha como un complemento en la elaboración de diferentes platos que hacen de su elaboración un paraíso.